Yo soy consagrada al Reino Christi y nosotros tenemos un recorrido difícil después de haber descubierto la doble vida de nuestro fundador y muchas dinámicas de abusos de diferente orden. Y pues en realidad vine a compartir un poco a partir de mi experiencia, sobre todo lo que yo he encontrado de luz y de fuerza en la escritura, ¿verdad? En la Biblia misma. Y luego compartimos también un poco de Jesús en el Evangelio, que tiene que ir como entrenando, ayudando a sus discípulos a entender cómo funciona el servicio en el Evangelio, cómo funciona la autoridad. Y veíamos cómo es importante y bueno el que en nuestras instituciones podamos reconocer nuestra historia, reconocer a Dios actuando en nuestra historia con las luces y sombras que tiene, porque también de las sombras se aprende y también todo eso nos humaniza, nos hace parte de una historia humana en la que el bien y el mal se entrelazan y van de la mano, y apostar por el bien pues muchas veces implica reconocer y enfrentar también lo que hay de dolor, lo que hay de tristeza, lo que hay de incoherencias. Enfrentar siempre una historia dolorosa es difícil. Produce miedos, resistencias, mecanismos de defensa. Queremos como sacar esa parte, ¿no? Y a veces nos pasa que también de la Biblia, del Evangelio, como que nos encantaría arrancar las páginas más feas, ¿verdad? Pero por algo nos dejaron ahí la negación de Pedro, que fue el primer papa, ¿verdad? Por algo nos cuentan que Santiago y Juan están pidiendo sentarse en los lugares más importantes. Yo los invitaría a no tener miedo. La verdad siempre libera, pero libera a condición de que la enfrentemos y la miremos de frente. Evadirla, arrancarla, tratar de quitarla de en medio, al final sigue afectándonos porque sus efectos son parte de la vida, ¿no? Y hay cosas que quisiéramos no saber que sucedieron, pero sucedieron. Y una vez que sucedieron, pues es bueno saber que sucedieron para poder hacernos cargo y poder generar cambios y una cierta renovación más profunda en lo que es la revelación cristiana. Hemos compartido también una realidad que es como muy misteriosa, ¿no? Porque en nuestra experiencia el reconocer una historia en la que ha habido mucho bien, pero también ha habido mal ocasionado, ha habido momentos en los que no hemos respetado la dignidad de la persona y su libertad, nos ha hecho como darnos cuenta de que pues nuestras familias tienen cosas buenas y tienen cosas que mejorar, como cualquier familia. Y cuando lo vives desde dentro, al final te haces cargo. Quisieras tener una familia perfecta, pero no la tienes. Y la que tienes es aquella en la que Dios te puso, a la que Dios te llamó, a la que te invitó. Y eso, paradójicamente, ha producido que en nuevas vocaciones también les da la tranquilidad de decir, pues si en esta familia hay una historia compleja, mezclada, rota, aquí hay espacio para mí. Yo también puedo encontrar mi lugar, yo también puedo reconstruirme, y la salvación de Dios también me puede alcanzar y puedo ayudar a que otros encuentren su misericordia.